¿Sabías que hay algo tan simple, tan cotidiano, algo que probablemente está ahora mismo en tu cocina, que puede convertirse en una herramienta espiritual poderosa para proteger tu hogar, tu familia y tu vida en esta temporada tan sensible del año? Algo que Jesús mismo mencionó, algo que aparece una y otra vez en las Escrituras y que tiene la capacidad de sellar bendiciones, cerrar puertas al enemigo y establecer cobertura espiritual sobre tu casa. Hoy quiero hablarte de eso. Hoy quiero llevarte paso a paso a entender por qué Dios usa cosas sencillas para manifestar verdades profundas y por qué en estos días necesitas estar más alerta que nunca. Porque déjame decirte algo desde el principio y quiero que lo escuches con atención. La Navidad no es solo luces, regalos, música bonita y mesas llenas. La Navidad es un tiempo profundamente espiritual. Es el recordatorio de que la luz entró al mundo y cuando la luz aparece, la oscuridad no se queda tranquila. La oscuridad reacciona, se mueve, se agita, ataca. Por eso, en estas fechas, muchas familias viven discusiones que no entienden, conflictos que aparecen de la nada, tristezas sin explicación, enfermedades repentinas, accidentes, problemas económicos inesperados. Y no es casualidad, no es mala suerte, no es simplemente estrés, es guerra espiritual. Y el problema no es que haya guerra, el problema es entrar a la guerra desarmado, porque el enemigo no descansa, pero tampoco improvisa. Él sabe cuándo atacar, sabe cuándo estás más sensible, más vulnerable, más distraído. Y tú necesitas aprender a discernir los tiempos. Necesitas entender que Dios no te deja sin herramientas, que Dios no te deja sin defensa, que Dios siempre deja llaves espirituales escondidas en su palabra para aquellos que quieren obedecer. Jesús dijo algo que muchas veces repetimos sin detenernos a pensarlo. En Mateo capítulo 5 versículo 13 dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Jesús no hablaba por hablar. Jesús no usaba ejemplos al azar. En tiempos bíblicos la sal no era solo un condimento, era preservación, era pureza, era pacto, era protección. La sal detenía la corrupción, la sal impedía la descomposición. Y espiritualmente, cuando Dios habla de sal, está hablando de aquello que preserva lo que Él bendijo. Ahora escúchame bien, porque aquí quiero ser muy claro. Esto no tiene nada que ver con superstición, no tiene nada que ver con magia, no tiene nada que ver con rituales vacíos. Esto tiene que ver con fe, con obediencia y con autoridad espiritual, porque ningún objeto tiene poder por sí mismo. El poder viene de Dios, pero Dios usa actos de fe para activar principios espirituales. Así ha sido siempre. Así fue con Moisés levantando la vara, así fue con Josué rodeando Jericó, así fue con Eliseo usando sal para sanar las aguas. Lo natural se convierte en instrumento cuando es puesto en las manos de Dios. Por eso, antes de hablarte de dónde colocarla, necesito que entiendas algo fundamental. La sal no se usa como amuleto, no se usa como protección automática. La sal debe ser consagrada, debe ser presentada delante de Dios, debe ser cubierta con oración, porque lo que no se hace en el nombre de Jesús y bajo la cobertura de su sangre no tiene autoridad espiritual. Y aquí es donde muchos se equivocan. Quieren resultados espirituales sin involucrar a Dios. Quieren protección sin santidad. Quieren bendición sin obediencia. Toma un momento, imagina esto, toma un puñado de sal entre tus manos, cierras los ojos y desde lo profundo de tu corazón dices: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, consagro esta sal para tu gloria. Que no sea un objeto común, sino un instrumento de fe. Que sea sellada con la sangre del Cordero. Que donde sea colocada se cierren las puertas al enemigo, se rompan cadenas y se establezca tu paz. Que sea testimonio de mi fe y de mi obediencia. Amén. Y no lo digas como quien repite palabras, dilo creyendo, porque cuando oras con fe algo se mueve, algo cambia, algo se activa en el mundo espiritual. Estás conectando con un principio antiguo, con una verdad que los hombres y mujeres de Dios entendieron desde siempre. Lo espiritual gobierna lo natural y a partir de aquí todo comienza a tomar sentido. Aquí empieza el verdadero recorrido, aquí empieza la cobertura. Aquí empieza la transformación. Ahora, una vez que entiendes esto, una vez que comprendes que no estamos hablando de superstición, sino de principios espirituales, necesito llevarte al siguiente nivel. Porque la pregunta lógica es esta: ¿dónde se aplica esa fe? ¿Dónde se manifiesta esa obediencia? ¿En qué espacio se libra realmente esta batalla? Y aquí es donde muchos fallan, porque piensan que la guerra espiritual es algo abstracto, algo que solo ocurre en la iglesia o en momentos de oración profunda. No, la guerra espiritual se libra en los espacios cotidianos, en los lugares donde vives, donde comes, donde duermes, donde crías a tus hijos, donde bajas la guardia. El primer lugar del que quiero hablarte es tu hogar como territorio espiritual.
Tu casa no es solo paredes, techo y muebles. Tu casa es un territorio. Y todo territorio, si no es reclamado, es ocupado. No existe territorio neutral en el mundo espiritual. O gobierna Dios o intenta gobernar el enemigo. Por eso la Escritura dice claramente que nosotros debemos consagrar lo que habitamos. No es casualidad que Dios le diera instrucciones tan precisas a su pueblo sobre cómo marcar, cómo ungir, cómo separar los espacios. En Levítico capítulo 2, versículo 13, Dios da una orden que parece pequeña, pero que encierra una verdad enorme. No permitirás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. La sal era señal de pacto. Era una declaración visible de pertenencia. Cuando algo tenía sal, pertenecía a Dios. Cuando algo estaba sellado con sal, estaba bajo su cobertura. Y esto no ha cambiado. El pacto sigue vigente. La autoridad sigue vigente. Lo que cambia es nuestra disposición a ejercerla. Por eso el primer punto específico, el primer lugar donde debes aplicar esa sal consagrada son las esquinas de tu hogar. Y quiero que me escuches bien aquí, porque esto no es simbólico solamente. Las esquinas son puntos de convergencia. Son lugares donde se cruzan estructuras, donde se apoyan las paredes, donde descansa el peso de la casa. En lo natural sostienen la construcción. En lo espiritual sostienen la cobertura. Cuando las esquinas están débiles, toda la casa se resiente. Cuando las esquinas están desprotegidas, todo el hogar queda expuesto. El enemigo lo sabe, por eso ataca desde los márgenes, desde lo que parece insignificante, desde lo que nadie mira, desde las esquinas, desde los detalles. Desde ahí se infiltra la discordia, la enfermedad, la escasez, la confusión. Y tú tienes que ser consciente de eso, no para tener miedo, sino para ejercer autoridad. Cuando colocas una pizca de sal consagrada en cada esquina de tu sala, de tus habitaciones, de tu cocina, de tu baño, no estás haciendo un acto vacío. Estás declarando con hechos: este hogar tiene dueño, este hogar está bajo pacto, este hogar no es terreno abierto, aquí gobierna Jesucristo. Y no necesitas grandes cantidades. Dios nunca ha trabajado con exageraciones. Una pizca hecha con fe tiene más poder que montañas sin obediencia. Mientras lo haces, declara, habla, porque tu voz tiene autoridad cuando está alineada con la palabra. Di en voz alta: cierro toda puerta a la discordia, cierro toda puerta a la enfermedad, cierro toda puerta a la pobreza, a la opresión, a la confusión. Declaro que este hogar está sellado por la sangre de Cristo. Declaro paz, declaro orden, declaro protección. Y prepárate, porque cuando el territorio es reclamado, la atmósfera cambia. No siempre con ruido, a veces en silencio, pero se siente, se respira. La casa se vuelve liviana, la tensión disminuye, la paz comienza a regresar, porque cuando Dios gobierna un espacio, todo lo que no le pertenece empieza a incomodarse. Y eso es solo el comienzo. Y déjame profundizar un poco más en esto, porque entenderlo te va a dar aún más autoridad. En la antigüedad, cuando se construía una casa, lo primero que se cuidaba no eran los adornos, no eran los colores, no eran los detalles visibles. Lo primero eran las esquinas, las piedras angulares. Si esas piedras estaban mal colocadas, todo el edificio estaba condenado al fracaso. Podía verse bonito por fuera, pero tarde o temprano se venía abajo. Espiritualmente sucede exactamente lo mismo. Las esquinas de tu hogar representan los cimientos invisibles de tu vida familiar. Ahí se apoya la estabilidad emocional, espiritual y hasta física de quienes viven dentro. Por eso, cuando esas áreas no están consagradas, el enemigo encuentra grietas, y él no entra derribando puertas, entra por grietas, entra por lo que no se atendió, entra por lo que se dio por sentado. Pero cuando tú sellas esas esquinas con sal consagrada, estás fortaleciendo los cimientos espirituales de tu casa. Estás diciendo: aunque vengan tormentas, aunque vengan pruebas, este hogar no se cae, porque está edificado sobre pacto. Ahora bien, el segundo lugar es igual de importante y quiero que lo escuches con atención. La entrada principal de tu hogar. La puerta no es solo un elemento funcional, la puerta es un umbral. Es un punto de transición. Es donde se define qué entra y qué sale. En el mundo espiritual, las puertas siempre han tenido un significado profundo. No es casualidad que en Éxodo capítulo 12 Dios haya ordenado marcar los dinteles con sangre. Esa marca decía: aquí no entra la muerte, aquí hay protección. Hoy tú no marcas tu puerta con sangre visible, porque la sangre de Cristo ya fue derramada una vez y para siempre. Pero sí puedes establecer un sello espiritual. Cuando colocas sal consagrada en el umbral, debajo del tapete o en los marcos de la puerta, estás declarando que ese acceso está bajo vigilancia divina. Estás diciendo: solo entra lo que viene de Dios, todo lo demás se detiene aquí. Y esto es más importante de lo que muchos creen.
especialmente en estas fechas, porque en Navidad entran personas a tu casa, familiares, amigos, conocidos, y no todos entran con la misma carga espiritual. Hay gente que ama, pero viene herida. Gente que sonríe pero carga resentimiento. Gente que no tiene malas intenciones pero vive oprimida, y las atmósferas se transfieren, no por maldad sino por ignorancia. Por eso después de ciertas visitas el ambiente cambia, la paz se va, el ánimo cae, los pleitos aparecen. Cuando tu puerta está sellada, no estás rechazando personas, estás filtrando atmósferas. Estás permitiendo que entre la persona, pero no lo que la oprime. Estás protegiendo tu hogar con sabiduría. Como dice la escritura, no todo espíritu es de Dios, y discernir comienza en la entrada. Ahora, cuando selles tu puerta, di: Señor, pon ángeles alrededor de este umbral, que todo plan del enemigo se frustre aquí, que toda mala intención se disuelva aquí, que toda carga que no venga de ti se quede fuera. Y cuando hagas esto con fe, vas a notar algo: tu casa seguirá recibiendo gente, pero ya no absorberá conflicto. Seguirá habiendo reuniones, pero no habrá pesadez, porque el territorio está marcado, porque la puerta está bajo autoridad, porque Dios está vigilando ese acceso. Y todavía hay más, porque ahora tenemos que hablar de las ventanas, y eso abre una revelación aún más profunda, porque así como hay puertas por donde se entra y se sale, también hay ventanas por donde se mira y por donde entra la luz. Y aquí quiero que pongas mucha atención, porque este es un punto que casi nadie considera, y sin embargo tiene un peso espiritual enorme. Las ventanas no son solo estructuras para ventilar una habitación. Las ventanas, espiritualmente hablando, son ojos, son puntos de observación, son aperturas por donde algo puede entrar, pero también por donde algo puede influir. La escritura usa constantemente el lenguaje de las ventanas para hablar de bendición o de juicio. En Malaquías capítulo 3, Dios dice que abrirá las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero así como hay ventanas que se abren para bendecir, hay ventanas que, si no están protegidas, se convierten en accesos indebidos, especialmente las que dan hacia la calle, hacia el exterior, hacia el movimiento constante del mundo. Por eso, el tercer lugar donde debes colocar la sal consagrada es en los marcos de tus ventanas, no como un acto mecánico, sino como una declaración consciente. Cuando pongas esa pizca de sal, ora y di: Señor, que estas ventanas solo estén abiertas para que solo entre lo que viene de ti, que toda mirada que no sea de bendición sea detenida, que toda intención oculta quede anulada, que mi hogar sea observado por tus ángeles y no expuesto al enemigo. En tiempos antiguos, las ventanas no solo servían para que entrara el aire, servían para vigilar. Desde ahí se veía quién se acercaba, desde ahí se detectaba peligro, desde ahí se discernía si venía un amigo o un enemigo. Espiritualmente, cuando tú sellas tus ventanas, estás diciendo: no soy ingenuo, no todo lo que se acerca es bueno, no todo lo que se ve es inofensivo. Aquí hay vigilancia espiritual. Aquí Dios observa por mí lo que yo no alcanzo a ver. Y déjame decirte algo que muchos ignoran: hay hogares donde entran problemas no por la puerta, sino por lo que se permite ver, escuchar, consumir contenidos, conversaciones, influencias. Ventanas abiertas sin discernimiento. Por eso es tan importante entender que sellar las ventanas también implica cuidar lo que entra a tu casa a través de pantallas, palabras y ambientes. La sal consagrada es una declaración externa, pero debe ir acompañada de una decisión interna. Ahora pasamos a un lugar que es el corazón del hogar y que muchas veces es atacado sin que nos demos cuenta: la cocina. La cocina no es solo donde se prepara la comida, es donde se alimenta la familia. Y lo que alimenta el cuerpo también impacta el espíritu. Por eso la escritura dice que todo lo que hagamos, incluso lo más cotidiano, debe hacerse en el nombre del Señor. Cuando consagras tu cocina con sal, estás declarando que lo que se prepara ahí está bajo la bendición de Dios. Coloca sal en las esquinas de la alacena, de la estufa, del refrigerador, y ora. Di: Padre, que no haya contaminación en este lugar, que todo alimento sea santificado por tu palabra y por la oración, que cada bocado traiga vida, salud y fortaleza a mi familia. Jesús dijo que todos seremos salados con fuego. El fuego purifica y la sal preserva. Cuando oras por tu cocina, estás pidiendo que el fuego del Espíritu Santo limpie todo lo que ahí se prepara. Y esto no es solo simbólico. Hay casas donde la comida siempre se echa a perder, donde hay enfermedades constantes, donde hay debilidad sin causa médica clara. Muchas veces no es físico, es espiritual. Y cuando ese espacio se consagra, la atmósfera cambia. Santifica tu cocina, santifica tus alimentos. No comas sin orar, no cocines sin agradecer. Porque cuando Dios está presente incluso en lo cotidiano, el enemigo pierde acceso. Y todavía nos falta un lugar clave, uno donde el enemigo ataca con más insistencia que en ningún otro: el lugar donde descansas,
donde sueñas, donde bajas la guardia. Pero eso lo veremos a continuación, porque si hay un lugar donde el ser humano queda expuesto, vulnerable, sin máscaras y sin defensas, ese lugar es la habitación. El dormitorio no es solo un espacio para dormir. Es el lugar donde tu cuerpo descansa, pero también donde tu espíritu se aquieta. Es donde la mente baja la guardia. Y por eso mismo es uno de los campos de batalla favoritos del enemigo. Él sabe que si logra robarte el descanso, te roba la fuerza. Si logra perturbar tus noches, te debilita tus días. ¿Cuántas personas se acuestan cansadas y se levantan más cansadas todavía? ¿Cuántas personas duermen 8 horas y aún así despiertan agotadas, con ansiedad, con opresión, con tristeza sin explicación? ¿Cuántas personas tienen sueños repetitivos, pesadillas, parálisis del sueño, sensación de presencia, angustia nocturna? Eso no es normal. Eso no es simplemente estrés. Eso es guerra espiritual. Por eso, el siguiente lugar que debes consagrar con sal es tu habitación, específicamente las esquinas de tu cama. La cama es un altar de descanso. Ahí te entregas al sueño. Ahí tu cuerpo se apaga y tu espíritu queda más sensible. Coloca una pizca de sal debajo de cada esquina del colchón o en las patas de la cama y declara con autoridad: este es un lugar santo. Aquí no entra opresión, aquí no entra tormento, aquí no entran pesadillas ni espíritus de miedo. Aquí gobierna la paz de Cristo. El Salmo dice claramente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa no es una frase bonita, es una promesa. Pero las promesas se activan cuando se creen y se ejercen. Cuando sellas tu habitación, estás activando esa promesa sobre tu vida y vas a notar el cambio. El descanso se vuelve profundo, la mente se aquieta, el cuerpo se recupera. Porque cuando Dios guarda el sueño, el enemigo no puede tocar. Ahora bien, hay algo más que necesitas entender sobre el dormitorio. Es un lugar de intimidad, no solo física, sino emocional y espiritual. Es donde lloras en silencio, donde hablas con Dios cuando nadie te ve, donde se gestan decisiones, donde nacen sueños y también miedo. Y el enemigo lo sabe. Por eso envía espíritus de lujuria, de perversión, de culpa, de acusación, especialmente en la noche. Porque si logra contaminar ese espacio, contamina la mente. Pero cuando ese lugar está sellado, cuando está consagrado, el enemigo no puede operar. Puede rondar, puede intentar, pero no puede entrar. Se queda afuera, sin acceso, sin autoridad, porque ese territorio ya tiene dueño y no eres tú, es Dios. Ahora pasemos a un lugar que muchos ignoran, pero que espiritualmente es muy delicado: el baño. El baño es un lugar de desecho, de limpieza, de eliminación. Y en el mundo espiritual, los lugares de desecho son puntos sensibles. Ahí se acumula inmundicia si no hay limpieza constante. Por eso es importante consagrarlo también. Coloca sal en las esquinas, especialmente cerca del drenaje, y ora: Señor, que todo lo inmundo salga de este hogar, que no haya acumulación de opresión, que este lugar esté limpio, cubierto y bajo tu autoridad. En lo espiritual, los drenajes son puertas, son puntos de salida, pero también pueden ser puntos de entrada si no están sellados. Por eso, al consagrar este espacio, estás cerrando accesos indebidos, no con rituales paganos, no con miedo, sino con la autoridad que tienes en el nombre de Jesús. Y todavía hay un último espacio que no puedo dejar fuera, porque Dios no solo quiere proteger tu descanso, también quiere proteger tu sustento. Pero eso lo veremos en la siguiente parte. Porque Dios no solo está interesado en tu paz interior, en tu descanso o en la armonía de tu familia. Dios también está interesado en tu sustento, en aquello con lo que llevas pan a la mesa, en el lugar donde inviertes tu tiempo, tu esfuerzo y tu talento. Por eso el siguiente espacio que debe ser consagrado no puede ser ignorado: tu lugar de trabajo, ya sea una oficina, un negocio, un escritorio en casa, un taller, un consultorio o incluso el lugar donde estudias. Muchos no entienden por qué trabajan tanto y avanzan tan poco. Se esfuerzan, hacen lo correcto, pero el dinero no rinde, los proyectos se caen, aparecen obstáculos inesperados, pérdidas sin explicación, conflictos constantes, y no siempre es falta de capacidad. Muchas veces es ataque espiritual, envidia, palabras habladas, pactos antiguos, maldiciones que alguien lanzó sin que tú lo supieras. Y si no se rompe espiritualmente, se sigue manifestando en lo natural. Cuando colocas sal consagrada en las esquinas de tu área de trabajo, estás haciendo una declaración clara. Estás diciendo: este lugar no opera bajo escasez, este lugar no opera bajo confusión, este lugar está bajo la bendición de Dios. Proverbios dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Y eso es exactamente lo que estás invitando cuando sellas tu trabajo con fe. Ora y declara: Señor, bendice la obra de mis manos, que haya favor, que haya sabiduría, que haya puertas abiertas. Que todo plan del enemigo contra mi sustento sea cancelado, que aquí se produzca con gozo y no con angustia.
Y cuando haces esto, algo cambia, no siempre de inmediato, pero de manera constante. Porque cuando Dios entra en un espacio, el orden comienza a establecerse. Ahora, escúchame bien, porque aquí viene una advertencia necesaria. Todo esto no funciona si no hay coherencia de vida. No puedes sellar tu casa y abrir puertas al pecado. No puedes consagrar espacios y contaminar atmósferas con lo que consumes. La sal pierde su efecto cuando el recipiente está sucio. No se trata solo de colocar sal, se trata de vivir de manera alineada. No puedes pedir protección y permitir pornografía. No puedes pedir paz y vivir en chisme. No puedes pedir bendición y caminar en desobediencia. La sal es un símbolo de pacto, es una declaración de compromiso. Es decirle a Dios: mi casa y yo te pertenecemos. Como dice la Escritura, sed santos, porque yo soy santo. No perfección, pero sí dirección. No religiosidad, pero sí obediencia. Y hay algo más. La sal también representa ruptura de ciclo, ruptura de maldiciones generacionales. Hay familias que por años repiten los mismos patrones: pobreza, enfermedad, divorcio, adicción, muerte temprana. Y muchos creen que es normal. No lo es. Son ataduras espirituales que deben ser rotas. Y cuando consagras tu hogar, cuando marcas tu territorio, estás diciendo: hasta aquí. En esta generación se corta. En esta casa se termina. Esto no es un acto mágico, es un acto profético. Es una declaración espiritual que tiene consecuencias reales. Porque cuando tú decides obedecer, Dios respalda. Cuando tú marcas tu territorio, el cielo responde. Y en esta temporada, más que nunca, necesitas vivir consciente, despierto, cubierto, porque la luz ya vino al mundo y tu casa tiene que reflejar esa luz. Y quiero que entiendas algo más antes de avanzar, porque aquí muchos se quedan a medio camino. No basta con hacer esto una sola vez y olvidarte. La vida espiritual no es un evento, es un proceso. Así como limpias tu casa regularmente, así como ordenas, así como sacas la basura, así también debes mantener una atmósfera espiritual saludable. La sal consagrada no reemplaza la oración diaria, no sustituye tu relación con Dios, no anula la necesidad de perdonar, de pedir perdón, de caminar en humildad. Todo esto funciona cuando hay comunión. Por eso, cada vez que coloques sal, hazlo consciente de lo que estás declarando. No lo hagas con prisa, no lo hagas como quien cumple un trámite. Hazlo como quien entiende que está tomando autoridad espiritual sobre su territorio, porque tu casa escucha, tu casa responde. Los espacios guardan memoria espiritual. Y cuando un hogar ha sido lugar de oración, de adoración, de fe, eso queda marcado, así como quedan marcados los lugares donde hubo violencia, gritos, pecado y dolor. Tal vez estás pensando ahora mismo en tu hogar. Tal vez recuerdas discusiones pasadas, lágrimas, palabras que nunca debieron decirse. Tal vez tu casa ha sido campo de batalla durante años. Y déjame decirte algo con total claridad: no es tarde. Dios no llega tarde. Dios no necesita que tu pasado esté limpio para comenzar a obrar. Él empieza donde tú decides abrirle la puerta. Y cuando tú decides consagrar, Él decide habitar. La Biblia dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, Él está en medio. Pero también dice que Él habita en medio de la alabanza. Y un hogar consagrado se convierte en un lugar donde Dios se siente bienvenido, donde su presencia reposa, donde el enemigo no se queda cómodo. No porque tú seas fuerte, sino porque Dios está ahí. Y aquí quiero hablarte directamente a ti. Sí, a ti que has hecho todo esto y aún así sientes resistencia. A ti que has orado y no has visto cambios inmediatos. No te detengas, no retrocedas, no bajes la guardia. Cuando el enemigo se resiste es porque sabe que está perdiendo terreno. Cuando hay incomodidad es porque algo se está rompiendo. La liberación muchas veces es progresiva, pero es segura cuando Dios está en el proceso. No olvides esto: Jesús ya venció. Tú no estás peleando para ganar una batalla, estás peleando desde una victoria ya obtenida. La sal no crea la victoria, la sal la recuerda. La sal es testimonio de un pacto eterno. Y cuando tú marcas tu casa, estás diciendo al mundo espiritual: aquí vive una familia que cree, que obedece y que no ignora las estrategias del enemigo. Y esto es especialmente importante en esta temporada, porque la Navidad no es solo celebración, es recordatorio, es declaración, es luz en medio de la oscuridad. Y tu hogar tiene que ser un faro, no un campo minado. Tiene que ser refugio, no lugar de guerra constante. Y eso comienza con decisiones espirituales claras, firmes y sostenidas. Todavía hay mucho más que entender, porque todo esto no se trata solo de protegerse, sino de vivir bajo un diseño mayor. Dios no quiere solo cubrir tu casa, quiere usarla, quiere que sea bendición para otros. Pero antes de hablar de eso necesitabas entender esto, porque nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede sostener lo que no protege. Aquí se establece la base. Aquí se afirma el territorio, aquí empieza una nueva etapa. Y cuando esa base está puesta, cuando el territorio ha sido afirmado, entonces ocurre algo que muchos no esperan, pero que es inevitable
Tu casa deja de ser solo un lugar donde vives y empieza a convertirse en un lugar donde Dios se manifiesta. Porque Dios no busca edificios perfectos, busca espacios disponibles, busca hogares que le digan con hechos y no solo con palabras: aquí eres bienvenido, aquí gobiernas, aquí mandas tú. Por eso, después de consagrar, viene la responsabilidad de cuidar lo consagrado. Y esto es clave, porque no se trata solo de cerrar puertas al enemigo, sino de abrir espacios a la presencia de Dios. De nada sirve sellar esquinas si el ambiente sigue lleno de quejas. De nada sirve marcar la puerta si dentro hay rencor acumulado. De nada sirve consagrar la habitación si no hay perdón. La sal preserva, pero el amor sana. Y ambas cosas tienen que caminar juntas. Tal vez ahora estás entendiendo por qué ciertas cosas no avanzaban en tu vida. Tal vez estás cayendo en la cuenta de que no todo era casualidad. Y no para que te sientas culpable, sino para que tomes autoridad. Porque cuando hay revelación, hay responsabilidad, pero también hay libertad. La verdad no acusa, la verdad libera. Y Dios no te muestra esto para asustarte, sino para empoderar. Hay hogares que después de ser consagrados comienzan a experimentar cambios sutiles pero profundos. Conversaciones que antes terminaban en gritos ahora terminan en silencio y reflexión. Ambientes cargados se vuelven livianos. Personas que no querían estar en casa ahora disfrutan volver. Y no siempre porque todo sea perfecto, sino porque hay paz. Y la paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos. Quiero que entiendas algo muy importante. Cuando tu casa está sellada, no significa que no vendrán ataques. Significa que no prosperarán. Significa que no tendrán la última palabra. Significa que no tendrán autoridad legal. El enemigo puede tocar la puerta, pero no puede entrar. Puede intentar intimidar, pero no puede quedarse. Porque donde hay pacto, hay límite. Y ese límite lo pone Dios. Y aquí entra algo fundamental que no quiero que pases por alto. Todo esto cobra aún más fuerza cuando se hace en familia. Cuando no eres solo tú, sino que involucras a tu casa. Cuando oras con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, aunque no entiendan todo, aunque solo repitan una oración sencilla. Hay algo poderoso cuando una familia se pone de acuerdo, porque el enemigo puede atacar individuos, pero le cuesta muchísimo más atacar hogares alineados. Tal vez tus hijos son pequeños, tal vez son adolescentes, tal vez ya son adultos, no importa. Tu autoridad espiritual sigue vigente. Tú puedes declarar cobertura, tú puedes marcar territorio, tú puedes decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Y aunque no todos estén en el mismo nivel espiritual, Dios honra esa decisión, porque Él es un Dios de pactos generacionales. Y ahora quiero que guardes esto en tu corazón. No vivas esto como una moda espiritual, no lo compartas como una receta mágica. Vívelo como una convicción, como una forma de vida, como una manera consciente de caminar. Porque Dios no quiere creyentes asustados, quiere creyentes entendidos. No quiere hijos ignorantes de las estrategias del enemigo. Quiere hijos firmes, despiertos y llenos de fe. Todo lo que has escuchado hasta ahora tiene un propósito mayor: prepararte, afirmarte, cubrirte. Porque cuando una casa está protegida, puede convertirse en instrumento. Y cuando una familia está en paz, puede bendecir a otras. Pero eso ya pertenece al siguiente nivel. Primero se protege, primero se consagra, primero se establece el orden. Y cuando el orden de Dios se establece, la bendición fluye sin estorbo. Aquí no termina el mensaje, aquí se profundiza. Aquí comienza lo verdaderamente poderoso. Y a partir de aquí quiero que entiendas algo que es clave para no retroceder. El enemigo no siempre ataca con violencia, muchas veces ataca con distracción. Cuando ve que no puede entrar, intenta cansarte, intenta que bajes la guardia, intenta que pienses que ya no es necesario orar, que ya no es necesario cuidar el ambiente, que ya todo está bien. Y ahí es donde muchos pierden lo que ya habían ganado. No porque Dios se haya ido, sino porque dejaron de sostener lo que Dios estaba haciendo. Por eso la Biblia insiste tanto en velar. Velar no es vivir con miedo, velar es vivir consciente. Es saber que tu casa es valiosa, que tu familia es valiosa, que tu paz es valiosa. Y lo valioso se cuida, se protege, se honra. Así como cuidas una herida para que no se infecte, así cuidas tu atmósfera espiritual para que no se contamine. Y quiero hablarte con honestidad pastoral. No todo ataque es externo. Hay batallas que vienen de adentro, pensamientos, actitudes, palabras que salen de nuestra boca. Porque así como la sal preserva, la lengua puede contaminar. Hay hogares sellados por fuera, pero abiertos por dentro a la crítica, al enojo, a la falta de perdón. Y eso debilita la cobertura. No la rompe de golpe, pero la grieta. Y el enemigo es experto en grietas. Por eso, junto con la sal, viene una invitación clara a revisar el corazón, a pedir perdón donde haya que pedirlo, a soltar rencores antiguos, a dejar de repetir palabras que ya no edifican. Porque no puedes declarar paz con la boca y guerra con las actitudes. La coherencia espiritual es lo que mantiene la autoridad, no la perfección,
pero sí la congruencia. Tal vez ahora entiendes por qué hay hogares donde se ora mucho, pero se vive poco lo que se ora. Y no lo digo para juzgar, sino para despertar, porque Dios honra la verdad. Y cuando hay verdad, hay sanidad. La casa no se transforma solo por lo que se coloca en las esquinas, se transforma por lo que se permite en el corazón. Y aquí quiero detenerme un momento para hablarte de algo delicado pero necesario. Hay objetos en muchos hogares que abren puertas espirituales. Recuerdos, regalos, imágenes, música, libros, cosas que parecen inofensivas pero que no glorifican a Dios. No todo lo que es cultural es sano, no todo lo que es popular edifica. Y cuando consagras tu casa, Dios empieza a señalar cosas, no para castigarte, sino para limpiarte. Si el Espíritu Santo te incomoda con algo, no lo ignores. Si te muestra algo que debe salir, sácalo. No discutas, no racionalices, obedece, porque cada acto de obediencia fortalece la cobertura y cada acto de resistencia la debilita. Dios no compite con nada. Él gobierna o no gobierna, y cuando gobierna, trae orden. Y quiero que recuerdes esto siempre: la sal no es el fin, es el comienzo. Es una señal visible de una decisión invisible. Es decirle al cielo y a la tierra: aquí hay un hogar que decidió alinearse. Y cuando esa alineación ocurre, las cosas empiezan a acomodarse. No de un día para otro, pero sí de manera firme. Porque lo que Dios establece, permanece. No te sorprendas si después de consagrar tu casa empiezas a ver cambios en ti. Más sensibilidad espiritual, más discernimiento, más deseo de orar, más rechazo al pecado. Eso es señal de que la presencia de Dios está aumentando. Y cuando la presencia aumenta, la luz se intensifica. Y cuando la luz se intensifica, todo lo que no pertenece empieza a quedar en evidencia. Esto no es fanatismo, esto es vida espiritual madura. Esto es entender que no todo se resuelve con fuerza humana, que hay batallas que solo se ganan desde el Espíritu. Y tú no estás solo, Dios está contigo. Tu casa puede ser un lugar de reposo, tu familia puede vivir en paz, tu vida puede caminar bajo cobertura. Pero todo comienza con decisiones claras, sostenidas y conscientes. Y tú ya diste el primer paso.